Este es un pensamiento agrario. Estamos reunidos acá con el profesor Fabio Leiva, quien es profesor titular de la Universidad de Colombia, doctor de la Universidad de Cambridge, ingeniero agrónomo de la misma de la Universidad Nacional, y con el profesor Ciro Galvi, quien ha venido a Colombia a ayudar al país a organizar una política de suelos. ¿Por qué una política de suelos? ¿Es que acaso no ha habido nunca una política de suelos en Colombia? ¿Cómo se puede forjar una política de suelos en Colombia? Pienso que esos son temas que podemos abordar en este pensamiento. Y inicialmente le voy a preguntar al profesor Leiva, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué la Universidad Nacional está en esto? ¿Y cómo son las relaciones de la universidad dentro de este proceso? Sí, el suelo es un componente fundamental del ambiente. El suelo es el sitio donde estamos parados, es donde estamos localizados y en el cual se desarrollan muchas actividades. Por ejemplo, la actividad de vivienda. Para que pueda existir vivienda tiene que estar soportada en el suelo. Pero además de esto hay actividades de tipo agropecuario, hay actividades de infraestructura, lo que tiene que ver con vías, con minería y explotación de hidrocarburos, y también los suelos se mantienen como una reserva natural, algunos de ellos, lo que tenemos por ejemplo en parques naturales y algunas de reservas especiales que tiene el país. A pesar de esa gran importancia de los suelos, de alguna manera los suelos han sido invisibles. Sabemos que los estamos pisando, saben que están debajo nuestro, pero como no han tenido mayor importancia. Conscientes de esto, hace un tiempo se inició un proceso en el cual se estuvo colaborando con el Instituto de Estudios Ambientales de Colombia, el IDEAM, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para trabajar en una política ambiental de suelos como componente fundamental del ambiente. ¿Cómo puede ser en un momento dado planificado y organizado su uso? Porque un problema serio en Colombia es que los niveles de degradación son muy altos. Degradación podemos mirarlo como un daño al suelo, como una pérdida de las funciones que el suelo presta, de sus servicios que nos presta para vivienda, para minería, para el sector agropecuario, para la producción agropecuaria. Algunos de esos daños o algunas de esas degradaciones se expresan en términos como erosión de suelos. El suelo se va desapareciendo paulatinamente, especialmente en el caso de las zonas de ladera. Profesor, ¿es verdad que la erosión de suelos en Colombia ha llegado a unos extremos realmente alarmantes? Totalmente cierto. No tenemos en el momento cifras exactas, eso es parte de lo que nos hemos encontrado aquí dentro del equipo de trabajo que estamos mirando la política, pero las cifras están por lo menos en la región andina, los niveles de degradación pueden estar entre el orden del 50, 60, 70% de suelos afectados por degradación de tipo erosión. Y en ese momento los suelos se están perdiendo y no solo se degrada el suelo como tal, de donde se pierde, sino que esos sedimentos pueden ir a las aguas y las pueden contaminar. Pueden llenar, por ejemplo, las represas, eso se llama una colmatación, y las represas disminuyen su capacidad. A veces llegan por procesos de erosión derrumbes terribles que arrastran viviendas, que dañan vías, etc. O sea, los daños son muy altos. O sea, lo que sucedió en el país durante el fenómeno de la Niña, pues tiene que ver con la situación de los suelos. Sí, cuando hay problemas de tipo natural, como pueden ser estos cambios de variabilidad climática, el riesgo de que ocurra algo es más alto. Pero esos riesgos los estamos incrementando con prácticas de manejo de los suelos que no son adecuados. Cuando el suelo lo dejamos inestable, vienen unas lluvias muy fuertes y arrastran el suelo. Entonces los fenómenos de derrumbes, de arrastre de estos suelos, con todo lo que mencionábamos de pérdidas de vidas humanas, de pérdidas de vivienda y daños en ríos y en vías, todo esto de alguna manera es posible preverlo y podemos reducir sensiblemente si manejáramos mucho mejor nuestros suelos. ¿Y esos suelos que se erosionan en la zona andina son buenos suelos o no es importante perderlos?
No, es muy importante cuidarlos, por supuesto. Debemos entender que los suelos, más allá de prestarnos a un servicio que por sí son importantes, como en el caso de la agricultura, y una vez que pierden esos suelos, pues la agricultura se reduce. El campesino nuestro habla de que el suelo se cansó, y el suelo se cansó porque ya no produce lo que hace tiempo producía. Pero además de eso, hay toda una serie de funciones muy importantes. El suelo es el que sostiene la biodiversidad. Los bosques dependen del suelo. Un bosque no puede estar en el aire, está sostenido en el suelo. Además, dentro del suelo no lo vemos realmente, por eso hablo a veces de ese carácter como de ser invisible el suelo, pero ahí hay muchos organismos pequeños que, como les digo, no se pueden ver, pero están trabajando degradando contaminantes que a veces le llegan a los suelos, que también ese es otro problema. A veces caen hidrocarburos, caen metales pesados, que son sustancias que en un momento dado son nocivas para el suelo, y esos microorganismos ayudan a modificar esos contaminantes. Pero si el suelo se erosiona, si el suelo se contamina a grados muy altos, si el suelo sufre otros procesos de daño, esas funciones se ven comprometidas. Entonces, finalmente el futuro del país va a depender de que nuestros suelos se conserven en buen estado. Si seguimos degradando nuestros suelos, va a ser un problema muy serio para el país. De hecho, ya lo viene siendo con estos costos económicos altísimos de vidas humanas y daños en otros componentes del ambiente. Por ejemplo, todo el ciclo hidrológico ocurre, o bueno, no todo, buena parte del ciclo ocurre dentro del suelo, y cuando el suelo se erosiona, ahí tenemos problemas de pérdidas de agua que requieren las comunidades para poder vivir y las plantas para subsistir, y por supuesto los animales. El profesor Ciro Garbi es miembro del Instituto por la Sostenibilidad Ambiental, que es parte de la Comisión Europea en el tema. El profesor es profesor de la Universidad de Parma y es especialista en edafología. Y dentro de las conferencias que nos ha dado, ha hablado de la diversidad biológica en los suelos, que tiene que ver con algo que nos acaba de decir el profesor Leiva. Los suelos, además de unos componentes físicos y químicos, tienen unos componentes biológicos, como componentes que a menudo se nos olvidan. Me gustaría saber, profesor, cómo es el tema de la diversidad biológica de los suelos en Europa, cómo se maneja y qué tan importante es desde el punto de vista de ustedes. Bien, este tema, especialmente no solo de la diversidad biológica, pero todavía otros temas fueron individuados en la estrategia temática por la protección del suelo, que es como la primera ley marco por la protección del suelo que fue hecha en Europa. En esta ley fueron individuados, como fue dicho del profesor Leiva, la erosión del suelo, la compactación, el sellamiento, el declino de la materia orgánica y la pérdida de biodiversidad del suelo como factor de riesgo por los suelos de Europa todavía. Entonces, esta estrategia temática se puso el objetivo de primariamente de individuar las zonas prioritarias en Europa donde estos procesos de degradación son más fuertes y después intervenir con medidas por la protección de estos procesos. Entonces pienso que a Europa todavía no tenemos una directiva, pero el proceso de aprobación de la directiva está progresando básicamente, pero todavía también la estrategia temática ha llegado a obtener un nivel de protección de suelo bastante alto. En algunos sectores ya se pueden ver mejoramientos, la situación está un poco mejor que antes, sobre todo en la relación de la política agrícola comunitaria de la Comunidad Europea y algunas medidas de protección del suelo. Pero existen todavía procesos importantes de erosión en Europa. Se podría decir que es uno de los problemas todavía persistentes en Europa.
Sí, la erosión podemos decir, sobre todo la erosión hídrica es un problema que afecta sobre todo la parte sur de Europa, los países del Mediterráneo, donde sea por la característica del clima, sea por el tipo de cobertura del suelo que es más baja respecto al norte de Europa, sea por algunas prácticas de agricultura que todavía permanecen prácticas no tan sustentables. Podemos decir que todavía muchos suelos de Europa están afectados por erosión hídrica. Eso es un problema que Europa necesita que enfrentar con las próximas políticas, sea de agricultura, de política agrícola comunitaria, que de protección del suelo en particular. Escuché también hablar de los procesos de sellamiento de suelos que ocurren en los procesos de expansión urbana. Me causó curiosidad que todavía en Europa se presenten esos casos en donde la expansión urbana destroza suelos agropecuarios. ¿Cómo es posible que eso no se haya podido controlar allá? Esto es un tema de verdad muy grave, creo, porque lo que pasa en Europa es que todavía el crecimiento demográfico en Europa no es tan alto, es casi cero, pero todavía continuamos a construir, a urbanizar áreas, a construir centros comerciales, autopistas, nuevas industrias, nuevas casas. Entonces esto es un problema bastante grande porque vamos a perder los suelos mejores. Los suelos, generalmente los suelos cerca de las ciudades son los suelos mejores. Allá se produce este consumo de suelo que fue estimado por el periodo entre el 1990 y el 2006 en miles kilómetros cuadrados por año. Entonces es una cantidad bastante alta por un continente pequeño como Europa. Profesor Leiva, dentro de todo este proceso en que está actuando la Universidad Nacional como parte de un grupo que trabaja con el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cómo ve usted las posibilidades de que pueda diseñarse una política de suelos eficaz para el país? Sí, el proceso lo iniciamos con el Ministerio a través de un convenio interadministrativo entre la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio para trabajar en este proceso de formulación de política. El equipo que estamos trabajando contamos con politólogos, expertos planificadores de ordenamiento territorial, expertos ambientales, como usted, doctor, que nos ha venido acompañando con sus grandes aportes y sabiduría sobre la parte ambiental. Tenemos también expertos en ciencias humanas, por supuesto en la parte de suelos como tal. Y el grupo ha venido trabajando, mirando varios de estos problemas, que erosión es importante, pero sellamiento es muy serio, la expansión de las ciudades nuestras dentro de los mejores suelos de Colombia están ocurriendo. Ocurre aquí en Bogotá, en la sabana de Bogotá, ocurre en el Valle de la Urraca, en el caso Medellín y en otras zonas. Y digamos, hay voluntad política, así lo ha manifestado el Ministerio de Ambiente y por supuesto la universidad está dispuesta a que efectivamente esta política se pueda implementar. Evidentemente en este proceso tenemos que darnos cuenta que aparecen unos conflictos de uso donde algunas actividades que se están haciendo no corresponden a las que debieran ser y esto debe llevar necesariamente a un proceso de consentimiento de las diferentes partes donde lleguemos a unos acuerdos. Por ejemplo, hay grandes extensiones de ganadería que están en suelos agrícolas. La parte de minería y la parte de hidrocarburos en general tienen impactos muy grandes, sobre todo, digamos, minería a cielo abierto, donde se remueve completamente el suelo para extraer la riqueza del subsuelo. Esa es una cuestión muy delicada porque afecta bastante el suelo. La parte de hidrocarburos es uno de los problemas de contaminación más o menos serios que tenemos en los suelos. Entonces tenemos que llamar un poco a los diferentes sectores a que nos pongamos de acuerdo que efectivamente conservar el suelo, mantenerlo realmente, mantenerlo en algunos casos de manera productiva, es necesario para el país
y que los diferentes sectores tenemos que entrar a hacer unos manejos mucho más adecuados que los que estamos haciendo ahorita. Para lograr esto, la Universidad Nacional está actuando bajo los auspicios de un comité institucional de suelos que fue creado en el Gobierno Nacional. Y en ese comité hay representantes de los diversos ministerios cuyas funciones tienen relación con el suelo. Están el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, naturalmente, y Desarrollo Rural, junto con el Ministerio del Ambiente. Y agregados a esos ministerios pues están naturalmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IDEAM, el Instituto Humboldt. Todo constituye tal vez un comité técnico representativo del Estado. Y a ese comité representativo del Estado se han unido varias organizaciones no gubernamentales, se han unido los gremios, y esperamos que con este esfuerzo se pueda lograr algo en Colombia. Curiosamente, los estudios de suelos en Colombia han formado parte de una tradición técnica del país desde hace más de 50 años, y el país ha logrado hacer estudios de suelos a escala 1 a 100.000, por encima de lo que se ha logrado en muchos otros países en América Latina. Pero paralelamente a este esfuerzo, el concepto del suelo como un ente físico, químico y biológico en donde se produce vida ha ido desapareciendo, se ha ido olvidando. Y esas son las razones de que el Ministerio haya intentado este esfuerzo. Y para lograrlo estamos pidiendo asesorías en todas partes del mundo, y el profesor Galli es el primero que nos llega en ese sentido. Y yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cómo ve usted los esfuerzos que se están haciendo en Europa para tener una política de suelos integral que abarque todas las naciones? ¿Cómo ve usted que esos esfuerzos pueden ayudar a definir nuestra política de suelos? Bien, creo que podemos ayudar con la experiencia intentando de hacer sugerencia a Colombia porque pueda evitar los errores que hemos hecho en el desarrollo de este tipo de política, pero todavía también aprender de la parte más positiva de esta política y de los éxitos que ya hemos tenido a Europa. Entonces creo que una mutuo aprendimiento puede ser útil. Creo que por ustedes todavía sea útil mirar lo que está pasando aquí, este esfuerzo, este entendido de poner en plazo una política de protección del suelo. De verdad, vuestro país tiene algunas peculiaridades que son bastante diferentes. Tiene un almacén de biodiversidad y de potencialidad ecológica que desafortunadamente Europa no tiene por razón histórica, pero creo que todavía de nuestra experiencia del desarrollo de la política, de la estrategia temática, se pueda intercambiar muchas informaciones que pueden ser útiles también por Colombia. Una de las cosas que han surgido en el desarrollo de este proceso es la necesidad de redescubrir el suelo como concepto útil en la vida diaria, no solamente en la gente que vive en las zonas rurales, sino en la gente que vive en las ciudades. Y ese redescubrimiento del concepto suelo, pensamos que tiene que pasar por diversas etapas de divulgación científica, de investigación y de educación formal e informal, una de las cuales pues está surtiéndose en este momento. Yo quiero agradecer al programa Momento de Pensamiento Agrario la oportunidad que nos han dado e invitar a todas las personas que lo ven a que lo vean la semana entrante. Pero antes de terminar, quiero darle la palabra nuevamente al profesor Fabio Leiva.
Sí, es importante destacar que este es un proceso bastante participativo y es parte de lo que pensamos que sea la base para que esto realmente funcione, que se vaya apropiando por la misma sociedad. Como mencionaba el doctor Julio, aquí nos hemos venido apoyando bastante en el comité interinstitucional, donde todas las autoridades ambientales del país, las CAR, que llaman las Corporaciones Autónomas Regionales, han participado y han hecho grandes aportes, y donde hemos estado mirando cómo son los aportes desde las regiones. Nosotros hemos hecho 5 talleres regionales, estuvimos en la costa norte, estuvimos también en la región pacífica, estuvimos en la región de Amazoninoquia y aquí en la parte central. De hecho, en el día de hoy estamos finalizando ya el taller nacional, en el cual se presentan los avances de la política que viene trabajando con el grupo que mencionaba yo hace un rato, pero donde recibimos esa retroalimentación que es fundamental de parte de diferentes autoridades y entes regionales y nacionales. La Dirección Nacional de Planeación, por ejemplo, nos ha aportado bastante esa política, de manera que vayamos conociendo los avances, vayamos haciendo las sugerencias del caso al grupo que estamos trabajando en esto, y que paulatinamente nos vayamos apropiando como una garantía de que esto efectivamente se pueda implementar. Profesor Garay, ¿quisiera usted decir algo antes de finalizar el programa? Creo que sea un ejemplo, como había mostrado en la presentación. Como sabes, nosotros tenemos como Comisión Europea la voluntad de hacer una cooperación, de fortalecer la cooperación científica con América Latina, y creo que este trabajo, este intercambio de ideas sea un éxito en este sentido. Y también creo que la propuesta de la política espero que pueda estar muy pronto un ejemplo por todos los países de América Latina por la protección de este bien ambiental que es extremadamente esencial por la sobrevivencia del hombre sobre este planeta. Entonces, una de las conclusiones a que hemos llegado en este proceso es que hay que trabajar los concerniente al suelo de acuerdo al concepto de gobernanza. O sea que en un país tan sumamente complejo como Colombia y en estas circunstancias en que vivimos, a lo que podemos aspirar es que todos los ciudadanos colombianos tengan conciencia de la importancia del suelo y de su composición, y que de esa conciencia salga una voluntad de ejecutar una política. Por eso agradezco nuevamente a la radio de la Universidad Nacional y al programa Pensamiento Agrario, e invito a que continúen manejando este tema en siguientes emisiones. Muchas gracias.